Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que estoy muy honrada, muy agradecida de estar aquí. Gracias, pues a Vilda, gracias Begoña. Y bueno, agradezco a todas las personas que han hecho posible mi presencia en conversaciones en la Escuela de Madrid, que parece ser que es la primera. Es que es un privilegio además estar así en primera fila con personas que, en fin, que estoy segura que voy a aprender mucho si logramos luego tener tiempo para intercambiar. Bueno, siento que estamos aquí porque perseguimos la no violencia hasta sus últimas consecuencias, porque no hay olvido para el feminicidio y porque no hay fin para la justicia. Estamos en duelo realmente, porque la semana del mes pasado han matado a 8 mujeres aquí en nuestro país. Y es la rabia la que nos obliga a exigir justicia y futura libertad, pero no solo eso, sino que nos interpela para que seamos capaces de interpretar qué estructura es la prevaleciente, la que está funcionando para que ocurra lo que ocurre. Estructura que está conformada sin duda por categorías. El objetivo, por tanto, es pensar sobre cómo es posible que haya hombres que tengan a la pareja mujer o expareja, la tengan como cuerpo torturable o como cuerpo matable. Se trata de dar una imagen global que en realidad nos sirva también para interpretar cómo funcionan localmente los feminicidios. Porque yo sugiero que en todos los países de Europa, en Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, que además que hay muchas mujeres que trabajan de manera muy interesante sobre ese tema, pues los mismos hechos de feminicidio se asientan, entiendo, en un mismo cimiento y además tienen un mismo origen. Aunque es evidente que en cada lugar ocurre y acontece de manera singular. Me propongo tratar esta cuestión desde la pregunta cómo se construyen las mujeres como población matable. La palabra mujer ya lo sabemos todos que quiere decir cosas distintas según cada pueblo, según cada cultura, y que aquí cuando hablamos de mujeres desde luego estamos hablando de las trans. Y por otra parte, sabemos que el cuerpo en sí lo aprendemos con ideas, lo que supone que pertenece a construcciones culturales. Por ejemplo, en la Polinesia, los samoanos, cuando tienen una familia, 4 hijos, chicos, cuando tienen el quinto también es chico, nada más nacer, le ponen el nombre de chica y durante toda su vida es mujer. Porque la familia quiere una niña para cuidar a los mayores. O sea, porque el sexo verdaderamente lo tenemos establecido como una superficie que es políticamente neutral, pero que en realidad sobre esa superficie actúa la cultura. Las normas que establecen el sexo se incrustan en el individuo nada más nacer y además las debe estar obligado a aprenderlas y a representarlas. Desde ese lugar es que vamos a hablar sobre el maltrato, porque en realidad hemos de poder describir lo que sucede como una forma extrema de terrorismo y desde luego podernos oponernos a feminicidio desde el saber. Primero lo que voy a hacer es la historicidad de las ideas tenidas en Europa sobre el sexo, sobre cómo ha variado en el tiempo. Se trata de discursos, de ideas que describen la realidad del sexo y al hacerlo producen la realidad social de los individuos. Y veremos cómo durante más de mil años se concibió el sexo y que son ideas que, en definitiva, son las que construyen una estructura que hoy perdura y que, sobre la diferencia de sexo, y que da soporte a las actuales prácticas de maltrato. Ideas que, por cierto, sin duda impusimos también en América. Y a continuación les gozaré cómo en el siglo XVIII estas ideas cambian, pero en realidad lo que hacen también es reforzar la misma estructura que voy a presentar y, bueno, que en definitiva también van a sustentar el horror en el que vivimos. Cierto es que es una estructura que en este momento está siendo reprobada por nosotros. Bien, hasta el siglo XVI, desde los griegos médicos como por ejemplo Galeno de Pérgamo y más, en el siglo II, sostenían la idea de que los órganos
sexuales de la mujer en una inversión de los hombres, y argumentaban que los órganos externos del hombre pues en la mujer permanecían siempre dentro, en la matriz, como una cascada desordenada y vertiginosa, que la vagina era entendida como un pene no nato y siempre precario, mientras que la matriz era un escoto atrofiado. En concreto afirmaba Galeno volver hacia afuera las partes de la mujer, volver a replegar hacia adentro las del hombre, y las encontraréis enteramente semejantes unas de otras. Y las mujeres son inversas, por lo que deben ser tenidas como de menor perfección. Así que la visión tenida del humano y de su vida desde la época de Galeno, o sea, durante más de 1000 años, la modificó secularizándola antes del Vesalio. En concreto en 1543, con una obra de Humanis Corporis Fabrica, que seguramente muchos conocéis, y que es la obra que reprodujo una serie de láminas con todo lo que son la composición de los huesos, de los músculos, de los tendones del cuerpo. Es una obra magnífica realizada por una alumna artificial, en fin, que se utiliza en las universidades en la actualidad. Bueno, aunque en realidad Vesalio repensó el cuerpo del humano, y además en contra de cuestiones que decía Galeno, y lo hizo despartizando cuerpos, él también siguió describiendo a la mujer y la visionó como un cuerpo como el del hombre, pero al revés. La misma carne, decía, pero daba la vuelta. Y lo que hizo Vesalio es igual que lo que había sucedido anteriormente durante centenares de años, y fue seguir las ideas de Aristóteles. Él consideraba Aristóteles que el hombre original un nuevo humano era la causa eficiente, el que permitía lograr el objetivo de engendrar, el dolor de forma, mientras que la mujer era la causa material, el receptáculo, apreciándolo como inferior a la causa eficiente. Alegaba que mientras el cuerpo procedido de la mujer, el alma emanaba del hombre, y decía en concreto: sin alma es imposible que exista la cara, la mano, la carne o cualquier otra parte del cuerpo. Sin alma, que proporciona el hombre, el cuerpo no vale más que un cadáver o una parte de cadáver. Así que, con el humano definido como Vesalio como máquina, resultaba que la mujer, siendo un cuerpo máquina, en realidad, ya se sabe, las máquinas producen sin sin intención, sin voluntad, sin conciencia de producir. Recordemos que aún no se sabía que realmente se había definido la naturaleza de los ovarios y del útero como identificados en relación a la diferencia sexual. Por lo que hay que entender que se instaló en el discurso que la mujer producía un cuerpo cuando lo hacía, siendo máquina, pues lo hacía sin entendimiento, sin proyecto. Discurso que se impuso en ese siglo XVI. Y bajo tales ideas se estructuró claramente a la mujer en un lugar de subordinación frente al hombre. Es decir, que lo destacable es que si en aquellos siglos los individuos se reconocían entre sí como mujeres y hombres, evidentemente, sin embargo entendían que se trataba de un único cuerpo. Era un solo, el mismo cuerpo, solo que unos tenían los órganos fuera y realmente dadores de vida, y otras tenían los órganos dentro, receptáculos, y ahora con Vesalio como máquinas. Y mientras tales ideas sobre el cuerpo circulaban por toda Europa, en Mantener se aconteció lo que llamamos o llaman algunos estudios ahora como la primera mundialización, es decir, cuando algunos individuos creyeron reconocerse por primera vez que eran los españoles, llegando en 1992 a América. Y lo que sucedió con América, que nos interesa ahora, es que posibilitó la acumulación de capital con el arrebatar oro y plata a México y Perú, lo que permitió la creación de un mercado europeo. Pero en fin, lo relevante es que aunque España realmente no implantó el capitalismo, sí que justamente es el momento en que el feudalismo finiquita y se inaugura el capitalismo. Y justamente al estallar este momento, donde el fin del feudalismo y el nacimiento del capitalismo, acontece algo tremendo. La mujer, principalmente, sobre todo, pasó a ser incriminada de ejercer terribles horrores. Se le impuso el extraordinario poder de brujear. Se utilizó para decir que brujeaba, para matar a miles de mujeres en toda Europa, y estamos hablando de una Europa muy despoblada frente a ahora, evidentemente. Se utilizó el libro llamado El martirio de las brujas, que era un libro que, en fin, escrito por alemanes del siglo anterior. Con ese texto se dio muerte a miles de mujeres
en toda Europa durante todo el siglo XVI y todo el siglo XVII. Yo recomiendo, en fin, la obra de Silvia Federici, que ella cuenta muy bien, hace un trabajo sobre mujeres en Europa y también en parte de América, y cómo realmente en este momento lo que pasa es que la mujer pasa para sobrevivir a estar en manos del hombre por un salario, y además ese momento, según ella, donde se valora realmente la producción de hijos. Bien, en esos siglos XVI y XVII se duplicó la caza de mujeres por todas partes, sobre todo fue en Alemania, Liechtenstein, Suiza, Escandinavia, Polonia y Lituania, donde más se mataron mujeres, en concreto en España. Los tribunales civiles fueron los que realmente funcionaron, y principalmente los de Sicilia, Logroño, Valencia y Zaragoza, son los que encausaron a más mujeres. A la mujer de que se ocupó, porque todos sabéis seguramente muchas cosas de qué pasó, en fin, se ocupó de comer niños, se ocupó de producir los desastres de cosechas, se ocupó de orgías sexuales con el demonio, y una cuestión importante, se le acusó de perjudicar la sexualidad del hombre. Y bajo estas acusaciones se la quemó viva. Se la quemó viva en la plaza de Vida, se obligaba a que las chicas estuvieran delante, se obligaba a que estuvieran todas las mujeres, que estuvieran todos, a ser posible. Debemos, decía Jean Baudin, jurista, diseminar el terror entre algunas, castigando a muchas. Y otro, Nicolás Remy, decía que él sembró el terror, mandó quemar a 800 mujeres, quemarlas vivas. Explica en un texto: mi justicia es tan buena que 16 que fueron detenidas el otro día no esperaron el juicio y se colgaron antes. Palabras que evidentemente revelan no solo el crédito cedido a la denuncia de cualquier vecino, sino que el juez pone entre nosotros como espejo lo que cualquiera podría oír en aquel momento. Se le sudaba a la mujer, se le aceitaba porque se decía que se escondía el demonio entre los pelos, se le cogían unas agujas, se le clavaban por la vagina y por todo el cuerpo para buscar el demonio, se le arrancaban los miembros, se le ponía sentado en una silla de hierro, se ponía fuego debajo, en fin. Denuncias de vecinos, denuncias de magistrados, denuncias de hombres de poder, de hombres de iglesia, todos dispuestos a modificar el cuerpo viviendo de mujer. Y también denuncias de vecinas. Muchas denuncias de vecinas produjeron víctimas. Multiplicidad de fuerzas en relación que se activaron para mandar y para obedecer. El poder circuló entre todos, porque el poder es relación. Además, el poder embiste a los dominados y circula también entre ellos, entre los dominados, a través de ellos. Y las condiciones subyacentes de verdad, que hay que entenderlas sobre la caza de brujas, hay que entenderlas en relación al poder. Se gestionó de esta manera, sobre todo, el cuerpo de la mujer sola, el cuerpo de la mujer con 50 años y más, y también el cuerpo de la mujer sola soltera. Es decir, mujer que no contaba con un hombre que fiscalizara todas sus prácticas. Así que contra la mujer se levantó un odio que no fue subestimado, fueron declaradas enemigas de la humanidad. Y de esta manera, la caza de brujas se causó que el cuerpo de cada mujer de todas en aquel momento pasara a estar constituido por el miedo. Pero sobre todo, se promovió que el hombre sospechara de la mujer. Parecen normales, pero vuelan por las noches, cohabitan con el diablo. En el martillo de las brujas se dice además: las mujeres son hermosas cuando se las mira, pero contaminan cuando se las toca. Atraen a los hombres, pero una bruja puede castrar a los hombres o dejarlos impotentes. Es decir, que a cambiar el vivir de la Edad Media y el feudal, se aniquilaron todas las costumbres y se produjeron mujeres que aceptaron sin duda la nueva economía capitalista. La máquina del receptáculo de carne humana fue disciplinada para que fuera otra cosa: mujeres débiles, mujeres que debían aprender a practicar su dominación, la sumisión. Permaneció el hombre indemne a aquella situación, a aquel sistema de vida, ese cambio del sistema de vida. Quien dominaba, hombres de poder, concibieron el objetivo de que el hombre común tenía que aceptar la economía salarial. Frente a la economía que estaban acostumbrados entonces, que era una economía doméstica, de mercado entre ellos interna, de producir patatas para consumo propio, a producir patatas para intercambiarlas en el mercado, si es que había suerte. Del trabajo entre mujer y hombre en el campo, más o menos juntos, más o menos unidos, al trabajo salarial. Para lograr que el hombre aceptara esto, y no vamos a hablar de lo que significó después en el 19 la lucha de los luditas y demás, para lograrlo se colocó a quien vivía el hombre común y a todos, no solo el destino del trabajador asalariado mísero, sino que se le alzó en la jerarquía de los cuerpos. ¿Y qué se hizo para eso? Pues se promovió que todo hombre
pasar a ser patrón de un cuerpo de mujer, de un cuerpo, una carne, un cuerpo que... esto se hizo de una manera formalizada, pero sí continua. En la nueva economía capitalista, a cada trabajador asalariado correspondería un cuerpo máquina reproductora de carne y a cada hombre pertenecería, por tanto, alguien viviendo en mujer, una propiedad bajo su dominio. Con ella, el hombre común aliviaría, mejoraría su calamitoso destino de asalariado perjudicado. El hombre de poder democratizó así las relaciones entre todos los hombres, otorgando a todos por igual, a cada hombre, lo mismo, una propiedad segura, una propiedad de por vida, lo mismo fundamental, una mujer. Así que las nuevas relaciones jerárquicas entre los hombres se democratizaron al donar por igual a cada una mujer, lo que proporcionó un nuevo mapa de los cuerpos, una nueva relación de fuerzas. Hombres dominadores capitalistas, hombres dominados el trabajador común y toda mujer sometida. Aunque podríamos ver cómo internamente las mujeres entre sí se dividían también. Fueron estas acciones las que cimentaron el diagrama de la nueva economía capitalista. Ahora todo hombre compartiría una propiedad idéntica, un cuerpo viviente en mujer. Desde ahí se estableció una alianza entre todos los hombres, jerarquizados pero hermanados, en el poseer ejemplar de la mujer. Se construyó una alianza masculina tan reconocible para todos en Europa, la que fue también trasladada a España, a Nueva España. Quemando vivas amigas de mujeres, todas se incorporaron al nuevo orden, a la nueva estructura capitalista, perfectamente subordinadas, nos adentramos extremadamente doblegadas. Sugiero que descerrajar el feudalismo e inaugurar el capitalismo llegó a ser asunto que posibilitó construir a las mujeres como población matable. Del sexo único se pasó en el siglo XVIII a una nueva carne. La medicina ocupada en lo político estableció que los órganos femeninos, que habían sido considerados visiones interiores de los masculinos, se interpreten ahora de naturaleza completamente distinta. La matriz ahora pasa, que había sido una especie de falo negativo, ahora se convierte en el útero. La menstruación, que había sido parte de los líquidos comunes de hombres y mujeres, pasa realmente a concernir al carácter biológico femenino e incluso a la reproducción de la especie. La menstruación, la evolución es independiente del coito, realmente el orgasmo no solo está relacionado con la fecundación. Es decir, en ese momento, cuando las diferencias de sexo abandonan la idea de que el cuerpo de mujer y de hombre hospedan en diferentes lugares, para realmente establecerse, ahora pasan a ser cuerpos de diferente naturaleza. Se consolida la ruptura del cuerpo único que se tenía hasta entonces, se defiende la existencia de dos sexos, pero la naturaleza dual sobreviene como innegable. Variación que favoreció para que se llevara a cabo evidentemente la matanza de mujeres y también, por supuesto, la distribución de un cuerpo para cada hombre. Esa es la maquinaria de relaciones sobre los cuerpos que hemos heredado. Cuando no eres mujer víctima ni eres hombre perpetuador del asesinato, de todas maneras no dejas de ser víctima. Todas las pérdidas son individuales y horribles, pero cada una pertenece a la estructura social. La estructura en la que aún parece que en muchos lugares la mujer no merece ser, que nos produzca el dolor que debe ser, ni ser lamentada como en verdad nos aflige. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres en Ciudad Juárez, en México, o en Guatemala, por ejemplo, o pensemos aquí entre nosotros, en nuestro país. Hay quien dice, porque todos lo hemos oído seguramente, que la mujer se merecía lo que le ha sucedido. En la actualidad, la construcción de la dual de los cuerpos, como todos sabemos, ha sido desbordada. Además de mujer y hombre, además de eso, somos múltiples viviendo el sexo, somos múltiples viviendo el género, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, heterosexuales, transgénero, pues, en cualquier caso, se trata de categorías que nunca hablan verdaderamente sobre los cuerpos en sí. Propongo preguntar si el hombre que ahora hoy tiene la pareja o expareja y luego se suicida, si lo que hace es denunciar que reglas impuestas al relacionarse los hombres entre sí, así como normatividades
de las relaciones entre hombres y mujeres son los que ahora no le posibilitan vivir. Porque no hablamos de sujetos patológicos, no hablamos de raíces psíquicas en cada individuo. Estos asesinos, además, no tienen como objetivo el fin de la dominación, ya que no la matarían si fuera así. Ese asesino lo que pone en práctica es verdaderamente una determinación ética, determinaciones, normas morales, ideas, patrones sobre qué es ser humano, que ahora no les sirve para seguir viviendo esas ideas. Así que estamos tratando de la cuestión política, sobre cuál debe ser una mejor manera de organizar el vivir colectivo, y puesto que hablamos de un número importante de individuos que además de asesinar, luego se suicidan. Al preparar esta ponencia sobre el hombre que maltrata y que asesina a mujer, quería reconocer regularidades posibles en esa compleja maraña de comportamientos entre quienes establecen relación pareja o expareja. Y la verdad es que siempre cada pareja vive situaciones singulares, cada pareja maltrata y ejerce prácticas de maltrato singulares, y también sucede lo mismo con el feminicidio. Pero, sin embargo, todos ellos causan lo mismo, todos estos hombres. Matanza y maltrato a mujer y aterrorizar el vivir en mujer, en toda mujer. El hombre asesino de mujer, y también el que luego se suicida, es quien vive con la idea preexistente que democratizó las relaciones entre hombres, la que generó la alianza masculina que decíamos antes, la que se fundó al iniciar el capitalismo. Entiende ese hombre que aún participa del principio de distribución de cuerpos, de un cuerpo para él, un cuerpo de mujer, para cada hombre, porque considera que los hombres siempre son más que cualquier mujer, aunque aquella distribución de cuerpos los hiciera normalizada. Sabemos que aquella distribución de cuerpos sí que respaldó que el hombre aceptara como canje, a cambio, nuevas, distintas relaciones subordinadas, jerarquizadas entre hombres, y que además les impuso a muchos de ellos asumir lugares que no deseaban, tanto en el ámbito laboral como en todos los ámbitos. Y el hombre que vive bajo estos principios se siente verdadero hombre cuando el juicio de sus congéneres así se lo hacen sentir, porque son ellos que les sancionan positivamente o los sombrían, son sus jueces. Si ese hombre vive en infravaloración al relacionarse con los demás hombres, con sus congéneres, se siente explotado, injustamente marginado, si considera que no le valoran como ni le reconocen como él cree que deberían hacerlo, le pasa pues que vive una escasa autoestima. Lo que a nosotros nos interesa es que esta situación nos permite valorar la relevancia, la importancia del control que ejercen los hombres entre sí. Opino que si estamos ante hombres asesinos y maltratadores que para realmente construir su vida y reforzársela necesitan, y todo lo hacen a merced a otros hombres, pues necesitamos interpretar qué partes de esa trama masculina está fallando, la que propicia que esos hombres determinen que su vida es invivible. ¿Y el suicida? ¿Por qué primero asesina a la mujer? Ese suicida no quiere dejar para ningún otro hombre lo suyo, el cuerpo de mujer, que considera pertenece. Incluso podemos recordar ese ritual que puede que muchos de aquí hayan vivido, de cómo el padre entrega a la novia al chico. Tampoco quiere dejar a ese hombre huella de su incapacidad para mantener el campo de relaciones de pareja que piensa él es propio. Ese hombre, con la creencia de que una mujer sin un hombre que tenga al lado no es verdadera mujer. Así que cuando proyecta suicidarse, después antes la asesina. Seguramente nadie domina a los muertos, aunque no estoy segura porque ese hombre dice así que la mujer puede hablar. Ella muere sin poder dejar memoria de lo vivido, de sí. Él se suicida con la idea de que no cuenta con congéneres que le sancionen como verdadero hombre, y la mujer en tal caso no le puede ayudar, porque la mujer en realidad para él no es un sujeto. La mujer para él es una propiedad de la que él es responsable de controlar. Y lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. La asesinará y luego se suicidará. Es común. 5 minutos, Mercedes. ¿Perdón? 35 minutos más.
Sí, acabo, me quedo mejor. Sí. Si quieres lo dejo. No, por favor. No me importa. Si está apasionante. Pero es que nos echan a las 8. Es una cuestión del tiempo y del local que cierra, vamos. Ya, no sé qué decir. Son media pasadas. Esa asociación, ¿no? Oye, pues, no sé. Es común creer que el hombre ejerce que asesina una verdadera extremada dominación de la mujer, pero no es así. Lo que hace el hombre es activar la paradoja, matarla y que pierde a quien dominarla. Pero, ¿cómo relacionar dominio con asesinato? Los asesinos de la pareja lo que provocan es reinstalar en las demás mujeres, reforzar la idea de que la mujer debe subordinarse o puede morir. Se trata de que esos asesinos obligan a las mujeres a aprender que pueden ser asesinadas. Las mujeres que siguen vivas lo hacen silenciosamente aterrorizadas por esos homicidios, y es así como esas prácticas de dominación lo que pasa es que se refuerzan, se reinstalan. Por tanto, la práctica del asesinato consolida las relaciones de opresión de hombre sobre mujer. De manera que cada relación de jerarquía de dominio se convierte en la norma. Así que la desigualdad de sexo da paso al genocidio, es decir, a normalizar el exterminio sistemático por el sexo. Tales asesinos provocan que de nuevo la mujer sea concebida como individuo matable. Estamos tratando de la forma de más sistema de dominación de las mujeres, que es el homicidio, pero el maltrato en general queda reforzado por los asesinatos. El hombre que maltrata a la mujer de pareja especula que no está solo, cree que realmente en muchos casos es por lo mismo, en muchos lugares es lo mismo que él, que en definitiva tratar a la mujer como una propiedad. Por cierto, propiedad que es una idea que comparte con otras mujeres, la mujer es la propiedad. Quiero señalar que la democratización de las relaciones entre los hombres supuso que el sexo se controlara hasta hoy, y lo que pasa ahora en la actualidad es que las relaciones de pareja entre mujer y hombre se dan en los mismos términos. Es decir, si tradicionalmente la mujer permanecía reducida a la casa, controlada por familiares y confiada en su vigilancia en ese entorno, ahora la mujer puede moverse libremente, y lo que el hombre practica, ese tipo de hombre, es control sobre ella y sobre cada uno de sus pasos, y a contraparte no hay que olvidar que nuestro régimen de vida está constituido por dispositivos de control. Y ya finalizo diciendo que me resulta imposible pensar que el feminicidio hoy no esté relacionado con las grietas que existen en nuestra actual estructura, en nuestro vivir, en las dificultades político-económicas que estamos viviendo. Se trata de unas situaciones que esos hombres utilizan el cuerpo de mujer, esos que maltratan y matan, para reforzar el ordenamiento, el vivir, un ordenamiento que se rompe. Orden que se originó precisamente, como sabemos, con la distribución de un cuerpo para cada uno. Opino que el cuerpo de mujer es utilizado ahora como herramienta en ese intento baldío para que las relaciones entre hombres con dominio y hombres dominados no se despedacen como se están despedazando, tal y como las tenemos habitualmente establecidas. De lo que hablamos es que en nuestro régimen político-económico se ha institucionalizado el terror, el miedo en la vida diaria. Miedo por cómo son excluidos los cuerpos de refugiados, por cómo son gestionados los cuerpos de migrantes colgados en una valla cosida de cuchillas, por el trato sobre los cuerpos de quienes son desahuciados de su vivienda, por el abandono de los cuerpos de quienes son despojados de cualquier trabajo. Miedo también por posibles ataques terroristas y, por supuesto, por los hostigues a que son sometidos los cuerpos de quienes viven sexualidades normatizadas, etc. El cuerpo de mujer está siendo utilizado para recuperar un ordenamiento entre los cuerpos, una estructura que se ha finiquitado. Precisamente todos, seguramente los de aquí hemos contribuido a ello, y desde luego del feminismo, de todos los movimientos de género y de sexo. Ahora se toca unir energías creativas, afirmativas, y queremos generar un movimiento social con verdaderas implicaciones y que rompa el ciclo vicioso en el que esos hombres y las víctimas están metidos. Para que la vida sea más amigable, es recomendable lo primero que el hombre, con dificultades en su vivir, interpele a quien como él vive en hombre, a sus jueces.
Reclamo una política que tome en consideración que hay quien vive en hombre bajo una estructura de creencias, la que hemos señalado, que le permite pensar que justificar la violencia de todo tipo de violencia, incluso que ni siquiera determinadas prácticas son violencia. Se necesitan nuevas nociones de justicia sexual o económica, que añadan, por ejemplo, atañen a la lucha contra la pobreza, y propongo que la discriminación de mujer, a toda forma de mujer, y de desigualdad basada en ideas de cuerpo, pues no sea invisible. Hay que reclamar una política que siga trabajando por la potencialidad, por dedicar a la mujer, por vivir, por alejarnos de la estructura de género que hemos heredado, y desde luego, como no estoy en contra de mantener posiciones imposibles, propongo mapear todo el campo político, todas las prácticas colectivas que propician precisamente reproducir esa estructura que acabo de desplegar. Y a veces, averiguando en la historia, es viable ensayar lo aceptable, y a veces procesos históricos se quedan como congelados en su articulación. Exactamente creo que es lo que ha sucedido. La intervención crítica es la que nos puede liberar, la que nos libera, y la intervención crítica que puede permitir, en definitiva, cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a aprovechar el tiempo. Entonces yo creo que lo primero es pediros una breve intervención a las personas que estáis en la primera fila, introduciendo temas o sugerencias o aspectos que Mercedes y Carmina os hayan sugerido o otros elementos que creéis los que quieran introducir. ¿Quieres empezar, Javi? Vale. Bueno, antes de nada agradecer a Begoña y a César por haberme invitado. También quería así valorar las intervenciones de las dos personas que han hablado, que me han gustado mucho. Bueno, yo voy a apuntar algunas ideas que me han venido al hilo de lo que he escuchado, pero muy rápido para que podamos hablar de más personas. Bien, por un lado, un elemento que a mí me interesaba en esta polémica es precisamente también el lugar de la masculinidad, ¿no? Algo que no hemos hablado mucho, pero que creo que es fundamental, o sea, cuestionar cómo se construye la masculinidad contemporánea. Yo hablo desde una posición particular que me parece importante, que es como gay o como marica, como todo un cuerpo que también ha sido despreciado históricamente, que permite una posibilidad de no identificarte del todo con la masculinidad, aunque no siempre es así, porque hay muchos gays machistas, pero bueno, es un lugar, yo creo, interesante de cuestionamiento. Mi sensación, o lo que he compartido con ese adoctrinamiento que es la masculinidad, es que parte de esa violencia de la que se habla, mi impresión es que muchos hombres construyen su identidad como una forma reactiva, es decir, no ser confundidos con maricas. Eso es algo fundamental en la culturización infantil. O sea, la identidad masculina no es tanto, pienso yo, una esencia, sino una reacción. O sea, no ser mujer, no ser marica. Entonces ahí aparece un pánico violento, o sea, toda esa violencia en el acoso escolar, en pegar a los niños maricas, tiene mucho que ver, para mí, con esa violencia posterior. O sea, esa mujer que se va, esa mujer que te deja, yo creo que recupera ese pánico de no soy un hombre de verdad, y de ahí en parte la violencia, aparte de muchos otros factores. Entonces quería señalar ese lugar, algo tan complejo lo que estamos viendo, que bueno, añadir esa reflexión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hay ahí? Cómo la necesidad de desidentificarnos como hombres, algo que ha señalado César en muchas ocasiones. O sea, es imposible mantener esta situación si los hombres no abandonamos ese lugar de identificarse con los valores de la virilidad, lo masculino. Mientras eso sea algo positivo, yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer y hay que trabajar muchísimo más con los hombres, los niños, en ese registro. Y bueno, nada más, voy a dejar la palabra a todos los compañeros. Podéis seguir en orden o saltar. Tampoco son discursos tan construidos que es muy difícil ponerse ahí, porque está demasiado hecho.
Bueno, solo una idea, lo único que a mí estaba viendo el cerebro de sí me daba un cierto miedo, ¿no? Sobre todo, bueno, el colocar determinados comportamientos en el lugar de lo incontrolable, ¿no? Así que damos un cierto mensaje de que este tipo de actitudes están fuera del control de uno. Bueno, simplemente me da miedo como idea, ¿no? Porque parece que podemos llegar a justificar absolutamente todo, ¿no? por esa vía, ¿no? Pero quizás nada más que eso, como cierta objeción, ¿no? A colocar niveles y colocar la violencia en un nivel de comportamiento como si fuera casi instintivo, ¿no? Creo que eso es lo que he dejado clarísimo, que lo que es instintivo es la agresión, que es una defensa inmediata y que para que se ejerza violencia, y un poco siguiendo lo que he dicho, hay un diseño consciente, ¿no? La violencia que un maltratador va haciendo día a día, eso no se hace de forma instintiva. A ver, como era tan... Sí, claro, por eso digo que no me atrevo, me da un cierto miedo. A ver, yo lo que os explicaba era como, efectivamente, que puede haber situaciones que todos nos descontrolamos, pero sí, y probablemente un hombre cuando llega a matar, pero eso no le justifica, porque para mí no tiene justificación que en un momento determinado un arrebato pasional pueda matar, para mí no tiene justificación posible. Porque me refiero a, mira, por ejemplo, yo trato, por ejemplo, una mujer que ya se descontrola emocionalmente y llega a pegar a la hija. Esa mujer pide ayuda porque sabe que necesita aprender a controlar eso. A mí no me ha venido nunca un hombre a decir estoy muy preocupado conmigo mismo porque pierdo el control sobre una mujer. La diferencia es que esa mujer, a nivel de su sistema moral, sabe que eso está mal. Y un hombre que hace eso, que es un poco, me parece que ya lo ha hecho Sublime, explicarnos toda la construcción simbólica de eso, que por eso yo os decía que es que yo no lo puedo separar. El problema es que lo simbólico va a dar lugar a una arquitectura cerebral. Es así, lo que no podemos negar. Porque es más bien un efecto que una causa, lo que ella nos quería contar. Está impreso. Es una impresión. Y que no podemos... El miedo de que acaban siendo conductas que calificemos como enfermizas. Es un enfermo, sea como sea, cual sea el proceso de construcción. Bueno, porque yo lo primero que yo no defino el problema psíquico como enfermedad mental. Yo no defino ese problema como creo que es un problema de soberbia, de dominio, de arrogancia, pues un poco... que son actividades intencionales, que no son desautorizadas. No, creo que es lo que decía. Que tienen una intención, aunque este caso... La intención es dañar y fragilizar al otro. Y la violencia... aquello que consigues con la violencia solo se va a poder sostener con más violencia. Bueno, a mí se estaba conectado con alguna parte de mi discurso, tu discurso, Carmina, que no lo conocía y me encantaba en la vida de haberlo escuchado, ¿no? Me gustaría ver esa tesis por donde anda o lo que sea para estar colgada por eso, ver dónde está con así los datos, la referencia, pero me interesaron cuestiones como decir, decías al hilo de cómo lo analiza, la violencia se aprende, por lo tanto, claro, la pregunta que está inmediatamente también se desaprende, me imagino, ¿no? Y lo mismo, pero también la sumisión se aprende y también se desaprende, claro, eso precisamente. Y tu pregunta al hilo de tu terapia y tu interés por qué estaba pasando con las mujeres, es decir, por qué no se pueden defender las maltratadas durante mucho tiempo, que es la pregunta más pública que se ha hecho. Sin embargo, la otra no tanto, ¿no? A medida que no ha habido también a la par la pregunta de decir por qué ellos agreden tanto, me parece, ¿no? Y también cuando entonces llegabas a eso para decir, bueno, algo así como no todas las formas de respuesta son posibles, son iguales, y por ejemplo la sumisión, has dicho, puede ser una conducta defensiva razonable, quiere decir, o adaptativa para la supervivencia. Sí, exacto, yo lo tengo asociado a supervivencia, sí, exactamente. Entonces, y claro, y luego entonces eso con lo que yo lo conectaba es con lo que también otra cosa que has dicho, pero que es el mensaje público. Tú has hablado de mujer, defiéndete, y tal como discurso, yo lo entiendo como discurso público, traducido de otra manera es mujer denuncia.
Y esto me parece a mí que eso que todo ese tipo de análisis que hace conecta perfectamente con ese otro mensaje público que es el dominante y el obligatorio para que hagan las mujeres, y tal como tú explicas, que creo que se entiende muy bien, es un mensaje imposible. Entonces ese desfase entre cómo ocurren las cosas, cómo se construyen la psiquis y cómo funcionan, por lo tanto, las personas implicadas, en este caso, por hablar solo de las maltratadas con sus mecanismos, entonces ese mensaje debería ser cambiado, corregido, matizado. Y desde luego a nivel público hay un montón de voces. Yo no he oído el tipo de voces desde la psicología o el psicoanálisis, pero sí desde otro tipo de lugares como Amnistía Internacional o el Consejo General del Poder Judicial o quien sea, que desde el principio, desde el año 2006, están diciendo cosas así. Esto no funciona, este mensaje tal, y luego son las preguntas. Y luego la culpabilización también, tan importante es cómo se culpabiliza públicamente a las mujeres en los medios, sin saberlo, sin darse cuenta, porque cuando han maltratado o matado a no sé cuántas mujeres, hay todas aquellas que no habían denunciado, ellas se lo han ganado. Entonces existe una doble victimización con ese discurso por todos lados. Entonces, ¿cómo? Claro, la pregunta que surge me parece muy pesimista, es decir, cómo se articula un discurso de un poco de lo que sucede y pongamos como pistas para intervenir, con cómo a nivel público se podría intervenir con esos niveles en que estamos hablando. Eso es claro, lo veo. Me parece imposible. Yo a veces estoy moviéndome porque lo que me quedo anonadada es las cuántas mujeres que están sufriendo maltrato van a los puntos de encuentro, están recibiendo terapia, y yo las recibo destrozadas con un sentimiento, pues eso, que permanentemente es como si yo le digo a un cojo que corra. No puede correr, porque ahí es donde esto es lo que es central para entender cómo la mente, primero, pero sí lo pueden hacer cuando tú les vas dando los recursos. Entonces, ¿cómo se puede defender? Porque yo no sé si no habéis tenido, cuando uno vive una situación de violencia, nuestro sistema no puede integrar la información y te quedas, justamente eso es lo que hace el maltratador, te coge en el renuncio y ahí no tienes capacidad de defensa. Entonces, en el trabajo con ellas lo que hay que ayudarles es saber, primero, que porque el cuerpo, y entonces conocer todo este saber, la avisa mucho antes que la parte cognitiva. Es cuando ya pones el punto de mira ahí, ella sabe cuándo empieza a sentir angustia. En el momento que tú sientas eso, tú te vas. Lo primero porque en el cara a cara, en el frente a frente, cuando el otro está así no te puedes defender, porque el otro tiene el doble de fuerza que tú, porque tiene toda la historia, los siglos de encima de dominio. Entonces, en el momento que tu cuerpo se asusta, entonces empezamos a hacer, por ejemplo, ese trabajo de reconocer con el cuerpo y empezar a trabajar la asertividad, todo un trabajo largo y costoso. Y con los hombres, yo no, por eso os decía, yo pienso que se tendría que poder hacer, yo no lo he hecho. Yo tengo experiencia de trabajar con mujeres y de ayudarlas, entonces sí, de ayudarlas, pero es mucho más lento. O sea, no es esto, aquí te pillo, aquí te mato, defiéndete, sepárate, creo que se les dice, cuando no pueden. Hay que hacer un acompañamiento, es como alguien que tienes que ayudarla a generar unos aspectos en su mente que están sin construir. Bueno, yo quiero, muchas gracias por haberme invitado y porque para mí, que soy de un ámbito completamente distinto, bueno, pues ha sido un aprendizaje extraordinario y me ha parecido muy interesante las dos ponencias. Al hilo de lo que ha dicho Carmina, nosotros nos encontramos a esas mujeres en el procedimiento penal que no están preparadas. Este es juez, lo digo por si alguien... Sí, soy juez. Nos encontramos con esas mujeres que no están preparadas y sin embargo las estamos exigiendo desde el procedimiento que desde el primer momento, en un estado de shock, nos cuenten. Sean coherentes, porque muchas veces el fiscal dice, ay, es que aquí ponías, has dicho no sé qué, que hay que tener en cuenta que es una declaración que toman en comisaría, que luego tienen que ratificar en el juzgado y que a lo largo del tiempo son pasado 24 horas y a lo mejor 48 de cuando han sufrido la agresión. Y sin embargo les estamos exigiendo coherencia cuando no tienen esa capacidad. No están integradas, por eso era tan importante. Exactamente. Entonces, la ley integral, la del 2004, vino a establecer, me parece que es un avance fundamental a la hora de la protección de la violencia de género, pero creo que se queda coja.
porque establece la denuncia como un elemento dinamizador de todo lo que es la protección a la víctima. Y yo creo que eso es una desventaja. Le atribuye un poder a Y la a ver si mujer que no casi culpabilizada que lo denuncia. Claro, y sobre todo pasa claro, y nos encontramos diariamente que debido a que no tienen esa capacidad, porque el proceso penal nosotros maltratamos mucho a las víctimas que vienen. Nosotros somos sota, caballo, rey, rapidez, no tenemos medios. La violencia psicológica se nos escapa, porque la violencia psicológica necesita muchísimas cuidas que tienen que ir al médico forense, con otro problema que también está añadido y al que también hacéis referencia. Hay una cuestión económica. Estamos exigiendo a esas mujeres que dejen de trabajar para ir al forense. Yo he tenido casos cuando estaba en Baracaldo, que tenían que ir a Bilbao porque ahí están expertizados, que esa es otra. Hay comunidades autónomas donde hay expertos y hay comunidades autónomas donde no. Madrid Sí, pero no a veces tenemos los expertos mejor que no haya. Bueno, pero